comienzo a esta tercera clase, curso de trombón en streaming que estoy realizando, y mientras pasan un par de minutillos y se va conectando toda la gente, vamos a dar paso al comienzo de esta clase que, como todos sabéis, va relacionada con la embocadura. Os doy tiempo para, si queréis, coger y bajaros del blog en el que he colgado el contenido que vamos a trabajar en clase. Sabéis que es el blog Javier Llera, blogspot.com, y en la pestaña del curso, en la clase 3, tenéis el contenido de este curso que vamos a hacer ahora mismo. Para todos aquellos que lo hayáis descargado antes, pues ya lo tenéis. Vamos a empezar a hablar en esta clase de la embocadura. Bien, como todos sabéis, la embocadura es un concepto que se le llama a dos cosas diferentes. La embocadura de un instrumento, que como todos sabemos, esta es la embocadura. Si es una trompeta, es el inicio. Si es un clarinete, el inicio. Siempre a esa parte se le llama embocadura. Y también se le llama embocadura a la postura, a la parte del músico que utiliza para ejecutar el instrumento. Por lo tanto, la embocadura del instrumento y la embocadura del músico. A eso se le llama embocadura. Por lo tanto, la definición más importante para lo que nosotros vamos a hacer hoy es el conjunto de elementos que tenemos en la cara, en la boca, que utilizamos para tocar nuestro instrumento. Pues bueno, se componen principalmente de los labios, se compone de los dientes, de la mandíbula, se compone de todos los músculos, de la lengua, del paladar, todo el aparato que tenemos en nuestra cara que utilizamos para tocar. Eso es las partes de las que consta la embocadura. Es decir, ¿qué elementos tenemos que utilizar? La conjunción que hay de los músculos, la conjunción que hay de los labios, la vibración, el aire, todo eso vamos a explicarlo hoy, en la que se genera un equipo entre todos estos elementos que van a dar paso a lo que es la ejecución instrumental, la producción del sonido. Vamos a ver. La importancia y la utilidad de la embocadura es algo fundamental. Tenemos que saber que la embocadura no es cualquier postura, no es cualquier gesto que hagamos. Antes, una correcta embocadura hace que toquemos bien, y esa es la utilidad principal. Producir un buen sonido, emitir correctamente nuestra sonoridad en el instrumento y poder tocar bien. ¿Por qué es importante la embocadura? Porque si nosotros no formamos una buena embocadura, no vamos a tocar bien, no vamos a emitir un buen sonido. Cualquier embocadura no vale, ¿vale? La embocadura tiene muchos detalles que hay que tener en cuenta. Desde muy pequeñito es importante que se cuide la embocadura. La embocadura tiene que estar siempre supervisada por un profesional, por un maestro, por una profesora, que sepa realmente cuál es la postura ideal. Que cuando uno empieza a tocar un instrumento, la primera embocadura que le sale puede ser buena o puede ser mala. Intentamos siempre, cuando nos da un instrumento, hacerlo sonar, y queremos que cuanto antes que suene de verdad, pero no podemos sonarlo a costa de cualquier cosa. La embocadura tiene, para mi gusto, dos posiciones importantes. Y la primera posición es la de sonreír. Cuando sonreímos, sonreír. ¿Sonreír para qué? Para estirar los labios. Estirarlos como si fuese una cuerda. Imaginaros una cuerda de una guitarra. Está sujeta por dos extremos y está tensa para que vibre la cuerda. Pues los labios tienen que estar tensos, ¿vale? Para que puedan vibrar. Y la segunda postura que tenemos que hacer para formar la embocadura correcta es la de silbar. Bien, si os dais cuenta, son dos posturas totalmente diferentes. La de sonreír y la de silbar. Una es hacia afuera, estirando, y otra es hacia adentro, silbando. Bien, me voy a acercar un poco para que veáis cómo intento formar la embocadura. Intento sonreír y, sin dejar de sonreír, intento silbar. Las dos cosas no se pueden hacer a la vez, pero esa es la posición más apropiada de cada uno. Esta postura que estoy enseñando es una postura muy natural. Cada persona tenemos una cara diferente, una fisonomía diferente, una boca diferente, una mandíbula diferente,
y cada uno tiene que intentar colocar todos esos elementos para una correcta utilización, sonriendo y silbando. Sonría. Importante que cuando vayamos a formar la embocadura, los labios estén totalmente juntos, como si estuviéramos diciendo la letra M. M. La M es la sílaba que coloca nuestros labios en una posición natural. M. M. Esa posición natural es la que tenemos que conseguir cuando sonriamos y silbemos. Bien, ahora os voy a poner también una imagen, que quiero que penséis en esa imagen, ¿vale? Veis ahora mismo una imagen en la que está una cara, que soy yo tocando el trombón, hay otra cara que es la parte muscular de la cara de cada persona, y en el cuadro de abajo tenemos el músculo principal, que es el orbicular. Y tenemos al lado también una cama elástica, ¿vale? Y bueno, y pensar un poco cuál es el objetivo de este primer ejemplo. La cama elástica es el orbicular, es el músculo central. Veis que es un círculo, está tenso por el círculo, y justo en el centro de la cama está lo más elástico, lo más fácil de mover. Los extremos están muy tensos y el centro está muy elástico. Por lo tanto, el orbicular, que es el cuadro de la izquierda, que vemos que es un músculo circular, es el músculo más importante. Todos los músculos de la cara están unidos al orbicular y todos tienen que hacer una tensión, un estiramiento, para que ese músculo esté totalmente tenso, como la cama elástica que os he puesto en ese ejemplo. Vamos a pasar también a otra imagen que os muestro ahora mismo. Tenemos lo que es la musculatura de la embocadura, y el músculo circular que hemos visto antes, ese es el músculo que tiene que estar totalmente tenso, como la cama elástica que hemos visto antes. Para eso tenemos una serie de músculos alrededor de la cara que van a hacer esa tensión, ese círculo. El orbicular es el músculo que tiene que hacer la vibración. Por lo tanto, tiene que estar tenso y estirado por los extremos de aquí arriba, por los lados, por la barbilla, para que podamos en el centro tener la máxima elasticidad. Los músculos que tenemos en esta imagen son músculos, por ejemplo, el músculo, el risorius, el mentoniano, el tensor de arriba, el del nasal, el tensor inferior, y todos esos músculos van a hacer la tensión que tenemos para tocar nuestro instrumento. El soplo es el inicio de la emisión del sonido. Bien, en esta imagen que os muestro aquí tenemos un perfil con la vibración del labio que vamos a hacer. Esta vibración que yo tengo que hacer lleva una velocidad. No he medido la velocidad exacta que requiere, pero vamos a poner un ejemplo de 50 km por hora. La columna de aire. Si nosotros hacemos una columna de aire a 50 km por hora, puede aparecer el sonido. Si la hacemos por debajo de 50, no hay sonido. Voy a hacer el ejemplo. Primeramente, soplo a una velocidad inferior a 50, que el 50 lo hemos puesto por aproximación, y si lo hay por debajo, no suena, suena más que aire. Si subo la intensidad y la velocidad del aire, se produce una vibración. Es una posición muy natural de cada uno, independientemente de que tengamos una cara de una forma o de otra. Esa es digamos que es la posición más natural de cada uno, y esa es la que tenemos que buscar.
Y no hago ningún cambio de embocadura. La embocadura sigue siendo la misma, la más natural, la propia de cada uno. Y con el instrumento pasa lo mismo. Hago una emisión de aire y aumento la velocidad y aparece el sonido. Sin poner ninguna postura ni utilizar la lengua, nada. Solo soplar. Esa postura es muy natural, no es una postura diferente, es una postura natural en la que utilizamos los labios de forma paralela, hacemos una vibración sin ninguna postura rara en la embocadura y nos aparece la embocadura natural de cada uno de nosotros. En esta imagen que os voy a poner ahora mismo aparece una embocadura vista desde dentro para que veáis todo lo que haría el músico, ¿vale? Aquí tenemos esa imagen. Es una imagen donde se ve un músico tocando el trombón y la cámara se introduce dentro del trombón para ver el movimiento que hay dentro, ¿no? Y eso es realmente lo que hace el labio dentro de la boquilla, moverse. Claro, eso es una cámara lenta, muy lenta. Pero si hacemos un La del registro central, estaremos haciendo unas 200 vibraciones. Si es el La central, eso es un La de 220 vibraciones. Si hacemos un La agudo, serían 440 vibraciones por segundo. Sí, 400 veces que ese labio se está moviendo y está vibrando. Como decía antes, el soplo es la emisión del sonido, es la producción del sonido desde la manera más natural y más fácil que cada uno de nosotros podemos tener según nuestra fisonomía. Vamos a realizar una emisión de aire para buscar el sonido. La primera nota no suena porque va a ser aire y la segunda sí va a ser sonido. Lo haríamos con la boquilla, que lo tengo aquí. Que el sonido aparece en un momento dado de una velocidad muy concreta. Yo antes he puesto un ejemplo de 50 km por hora. No sé exactamente cuál es la velocidad de producción del sonido. Pero si emitimos por debajo de una velocidad, suena el aire. Si emitimos más velocidad, con el labio tenso, colocado para la vibración, para la ejecución, sonará. Con este ejercicio lo que pretendo es buscar el momento exacto de la emisión. Porque realmente la primera fase lo que yo pretendo es buscar la vibración del sonido. En qué momento de la velocidad y de la presión del labio aparece el sonido. Esa es la primera fase del soplo que yo quiero hacer. En esta segunda fase, el soplo de aire va justo en el tiempo. Es decir, yo marco un tiempo, aparece una blanca de aire y una blanca de sonido. Pero ya marcando un tiempo exacto, porque realmente quiero ya precisar la aparición del sonido en el tiempo. Y así trabajaría todo el ejercicio para averiguar el momento exacto de la aparición de la vibración. El objetivo importante de este ejercicio es saber el momento exacto de la producción de sonido. Hemos hecho la segunda fase. Ahora, la tercera fase que haríamos sería esta otra. Una fase en la que la nota va directa y sin aire, ¿vale? Directa y sin aire. Ya hemos hecho aire antes, ya hemos aprendido en qué momento aparece la vibración y ahora ya prescindo del aire, porque el aire no me interesa.
Lo he utilizado antes para saber la aparición del sonido de la vibración cuando aparece, pero ahora ya no necesito el aire y hago directamente soplo sin aire. Y así sucesivamente hasta conseguir hacer una emisión de soplo instantánea, inmediata, ¿vale? Ese es el objetivo del soplo, una emisión inmediata, totalmente directa y sin lengua. La lengua no la vamos a utilizar para nada, porque no obstaculiza la salida de la columna de aire, y no me interesa ahora mismo la lengua para nada. Una vez que hemos hecho esta tercera fase del soplo, que es el ataque directo, sin lengua, del sonido, la siguiente fase ya sería la cuarta, en la que utilizaríamos ya la lengua. Es el mismo soplo, pero con lengua. Eso sería sin lengua, ahora con lengua. La diferencia entre la tercera es soplo de aire sin lengua y la cuarta es soplo de aire con lengua. Hago la tercera. Y ahora hago la cuarta con lengua. Esa sería, digamos, la teoría que utilizo para tocar con una postura lo más natural posible y la más propia de cada persona. Como decía antes, cada uno tenemos una fisonomía diferente en nuestra cara y puede ser que nos impida tocar bien. Julio Padrón me pregunta por los agudos y la embocadura. Van a depender también un poco del dominio de la embocadura. Tenemos que ejercitar la embocadura diariamente para tener un buen agudo. Si antes hemos hecho un ejercicio de vibración, es importante que tengamos un entrenamiento de la embocadura para coger resistencia. El agudo requiere mayor parte de resistencia de la embocadura para poder aguantar el registro agudo. Yo todos los días realizo ejercicios de vibración, que sería el ejemplo siguiente que tenemos ahora. Un ejercicio que utilizo para el punto de vibración, donde se produce el sonido. En este caso, a Julio Padrón, que me está preguntando por los agudos, yo estoy haciendo aquí un ejercicio de registro medio hacia el grave, pero puedo hacer al contrario, hacia el agudo. Mi teoría es la de no mover la embocadura, tener los labios paralelos y la posición más estable. Bien, ese ejercicio del labio solo de vibración nos va a proporcionar durante 5 minutos al día una gran resistencia y un gran dominio de la vibración de los labios. La postura es una postura centrada. Centrada. Utilizo una postura centrada porque necesitamos un equilibrio en la vibración. Daros cuenta que tenemos en las comisuras una tensión hacia los extremos y al estirar los labios la posición horizontal de los labios va a hacer que la vibración sea correcta. Si nosotros tenemos una posición de los labios hacia abajo, esa línea de vibración se va a deformar. Por lo tanto, para tener una línea totalmente horizontal, nos va a ayudar a tener la posición de la embocadura lo más centrada posible. Me pongo así. Esa sería la posición más apropiada para tocar el trombón.
Evidentemente hay gente que utiliza la boquilla más arriba o más abajo o más hacia un lado o hacia otro, pero son casos aislados, son casos que a algunos les puede ir muy bien porque desarrollan una buena vibración, pero la inmensa mayoría de músicos utilizan en el trombón utilizan la boquilla justo en el centro. Para los agudos, yo igualmente utilizo la posición paralela, es decir, los labios tienen que estar paralelos. Grave, agudo, ¿vale? También intento en el iPad mostraros una imagen donde podéis ver la columna de aire que va directamente a la boquilla, directamente, y yo practico la embocadura totalmente directa, hacia el centro, hacia el agujero, porque si hago el aire hacia abajo de la boquilla, luego tiene que volver a introducirse dentro. Y si tiro hacia arriba, vuelve a la boquilla y vuelve al agujero otra vez, meterse dentro. Por lo tanto, yo siempre practico el sonido centrado. Directamente. Siempre la posición mía es totalmente paralela, labio de arriba y labio paralelo, para que podamos emitir en forma paralela. No puedo emitir así, que el aire hacia abajo y la gota poco arriba. Directo. ¿Vale? Bueno, me comenta Juan Pablo que para los graves dice que mueve la mandíbula. El movimiento puede ser necesario para bajar en los graves, pero yo insisto en intentar no mover. Una cosa es los ejercicios diarios para trabajar el grave, puede ser con boquilla, con el labio, me da igual, pero esos ejercicios yo practico el no mover nada. Siempre manteniendo la igualdad de los labios. Y puedo ejercitarlo todos los días también con la boquilla. ¿Vale? Y así sucesivamente. Eso sería un entrenamiento de la boquilla, de la vibración del labio, hacia un registro grave, intentando no sacar la mandíbula. Eso lo practico siempre, no mover, no mover. Evidentemente son muchos años practicando una posición muy estable, sin movimiento, y la posición correcta de la embocadura es estirar los labios y sonreír, sonreír y silbar. Son dos posiciones diferentes que no son posibles hacerlas las dos juntas, pero sí que la combinación de las dos nos va a producir una posición muy correcta, muy natural, la propia de nosotros. Cada uno tiene una fisonomía diferente y con esa postura vamos a desarrollar una posición muy natural, muy correcta y muy fácil. Cualquier posición que hagamos, cuando un niño empieza de pequeño a trabajar y toca cualquier nota de cualquier forma, puede ser que esté haciéndolo mal. Y si no tenemos una corrección en esa posición mala, puede ser que el niño durante el tiempo vaya deformando la embocadura y teniendo un vicio que sea difícil de reparar. Por lo tanto, intentar siempre que la posición de la embocadura se trabaje detenidamente, no tocar a la ligera, no tocar de cualquier manera, sino preparar una buena vibración, una buena postura para que desarrollemos la forma natural para tocar. Acordaros del soplo, aire y sonido después, aumentando la velocidad. Directamente, sin aire.
lengua. Lo que pretendo con el soplo directamente es crear la estructura del sonido, la estructura de la emisión, la estructura de una columna de aire con una correcta vibración. Cuando tengamos la estructura hecha con un buen soplo, todos esos soplos, esa es la estructura principal del sonido. No voy a tocar así, evidentemente que no tocaré así porque es una emisión de soplo, pero cuando ya tengo yo construida la estructura principal del sonido, ya introduzco la lengua para hacer los ataques. Un soplo directo con gran impulso del diafragma de la columna de aire impulsada. Siempre soplo, ¿vale? Viconi Solís me pregunta, dice, yo pongo la boquilla centrada, pero al sacar la boquilla en la parte inferior se hace al lado derecho, ¿cómo corregirlo? Pues la corrección es observarse durante mucho tiempo un espejo y concienciarse de que quiero centrar la embocadura. Es decir, yo no puedo decirte cuál es la forma exacta de tu posición, porque no la veo. Pero si tú cuando estás tocando y bajas hacia el grave y se te descoloca la boquilla hacia un lado, pues lo que tienes que prestar atención es a seguir centrando la boquilla. Es decir, en estos ejercicios que os he puesto aquí, yo tengo que mantener la posición correcta de la embocadura. Es decir, correcta es no mover. Lo único que tengo que mover es el punto de vibración que está dentro de la boquilla. Pero ese movimiento apenas se ve, no es imperceptible, ¿vale? Entonces, con ese ejercicio, lo que pretendo es que haga un entrenamiento bajando de intervalos hacia abajo para no mover la embocadura, mantener un buen sonido, pero no mover la embocadura. Si tú vas haciendo ese ejercicio y se te mueve un poco la boquilla, intenta centrarla, no la muevas hacia un lado, manténla siempre en el centro. Si se va hacia un lado, tú la puedes volver a centrar. Si no se hace el sonido, pues hay que moldear el labio hasta que salga la postura más correcta, ¿verdad? No podemos tocar sin prestar atención. Mírate en un espejo, colócate las boquillas justo en el centro, mitad arriba y mitad abajo, haz un soplo natural de vibración y suena el instrumento, ¿vale? Es una posición correcta, natural. Todo es vibración. Si yo hago un ejercicio de vibración, lo tengo que hacer también en el instrumento. Igual. Entonces tenemos que trabajar mucho la vibración para que no. Mírate en un espejo y en el espejo vas a ver que tu posición está centrada, correcta. ¿Más preguntas? Juan Pablo dice que el problema más evidente son los agudos. Juan Pablo, los agudos son difíciles, por supuesto, pero el trabajo rutinario de una técnica muy concreta hay que hacerlo todos los días. Yo me propongo un ejercicio de rutina para subir hacia el agudo un escalón más, un escalón más, un escalón más. Y esa subida hacia el agudo tengo que procurar tener una buena fortaleza en la embocadura, un buen impulso de aire, un buen control de la embocadura, que es una de las cosas que también que no hemos hablado, pero el control de la embocadura es importantísimo. Y en el agudo tenemos que tener un control de la embocadura exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la pinza que hacen los labios, el labio de arriba y el labio de abajo, hacen una pinza
que tienen que sujetar todo el aire de dentro hacia el trombón para formar la vibración. Esa pinza que conseguimos con nuestros labios tiene que ser capaz de aguantar el aire que viene. Mientras más agudo subimos, la presión y la velocidad del aire es mucho mayor, ¿vale? Muchísimo mayor, por lo tanto tenemos que tener unos labios robustos para poder sujetar todo eso. El re es una nota ya muy aguda que si no tenemos un buen control de la embocadura se nos puede ir. Un control, ese es el control que necesitamos con nuestra embocadura. Es un entrenamiento del labio para que tengamos fuerza en el agudo, resistencia y una vibración que la vamos a ir poco a poco subiendo con ejercicios rutinarios. José Arias me pregunta que qué debe hacer para mejorar el sonido. Pues para mejorar el sonido necesitas primeramente saber cuál es el sonido ideal de los grandes solistas de orquesta que hay en internet. Escuchar un buen sonido. Por ejemplo, sonidos buenos podemos escuchar a Alessi, podemos escuchar a Jacques Moguer, Stefan Schul, nuestro querido Ricardo Moyá, David Rejano, que son españoles con un sonido espectacular. Carlos Gil tiene un sonido espectacular, Indalecio también tiene un sonido espectacular. Entonces, escuchar música de estos, que hay muchos CDs, mucha música de ellos para escucharlo. Los ejercicios de soplo a mí me ayudan a tener un sonido natural, un sonido amplio. No utilizo la lengua al principio, ¿por qué? Porque la lengua me obstaculiza la salida del aire, y yo lo que quiero ahora mismo es solamente tener una columna de aire abierta, muy cálida, de mucha continuidad de aire, para que produzca un sonido hermoso, bonito, timbrado. Y una vez que tengas referencia de un buen sonido, llegar a intentar imitarlo. Eso es lo importante, llegar a imitarlo. Los problemas de la embocadura es algo también importante que tenemos que intentar ser conscientes de los males que puede producir una mala embocadura. Podemos tener una sobrecarga muscular de estudiar mucho, echar más tiempo de la cuenta, sobrecargar la musculación, un día y otro, al cabo de los años podemos llegar a tener problemas serios con la embocadura. Algunos de ellos pueden ser una distonía focal, otros problemas pueden ser una rotura total del orbicular y bueno, esos casos son los más graves que existen, ¿no? Que es la distonía. La distonía es un problema de índole neuronal, o sea, neurológica, que es una mala función de los músculos que se han trabajado durante muchos años de una forma determinada y en un momento dado pierden la orden del cerebro y no funcionan como nosotros hemos trabajado. Llevamos muchos años entrenando un movimiento. Los pianistas, por ejemplo, muchos movimientos con los dedos, también le puede dar una distonía focal en los dedos. Los labios nos pueden dar a nosotros, en la voz a los cantantes. Por tanto, la distonía focal es un problema que debemos enterarnos qué es para intentar evitarla. Yo puedo trabajar muchos años una posición de vibración o cualquier pasaje. Ese pasaje requiere unos movimientos muy precisos de la embocadura, que he trabajado durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que la distonía es un trastorno neuronal de la función psicomotriz en ese punto, y podemos perder la referencia, y puede ser que en un momento dado deje de funcionar como nosotros sabemos hacerlo. Y eso consiste en la distonía. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos los músicos. Bien, también la distonía también es un problema que viene también desde el punto de vista psicológico, es decir, el exceso de estudio y la obsesión por estudiar, la obsesión hace muchas veces que tengamos
audiciones, conciertos con mucha tensión, con mucho estrés, con mucho nervio, y eso provoca realmente una distonía. ¿Por qué? Porque puede ser que la mente, como la distonía es de índole neuronal, puede ser que en un momento dado deje de funcionar los labios como nosotros sabemos hacerlo. La rotura también pasa por una sobrecarga de la ejecución. Es decir, yo puedo estar tocando mucho tiempo, pero cuando yo me note cansado los labios, tengo que dejar de tocar. Porque si yo sigo tocando, sigo tocando y sigo tocando, al final puedo conseguir que es una rotura del orbicular. Sabemos que el orbicular, como he dicho antes, los pongo antes en la imagen. El orbicular, veis que es el músculo circular que tenemos en la embocadura, el músculo de lo que se forma el labio, y una rotura de ese músculo puede ocasionarnos una pérdida total de por vida de la ejecución del trombón. Por lo tanto, hay que cuidar mucho el labio, no podemos tocar de cualquier manera. Tenemos que intentar siempre utilizar muy bien. Saber cuánto puedo estudiar. Normalmente los estudiantes de grado superior están haciendo entre 3 y 4 horas diarias, y si en algún momento dado uno se cansa, tiene que parar rápidamente, porque el exceso de presión y de vibración puede producir una rotura. Muchas veces cuando la resistencia de la musculatura del labio con el paso de las horas se nos cansa y desaparece, lo que suele ocurrir es que queremos seguir estudiando, queremos seguir tocando, pero a base de apretarnos el trombón hacia la embocadura, y al final ocasionamos esa rotura del auricular. ¿Vale? Juan Pablo, ¿qué me recomienda para corregir la embocadura de los graves? Pues hacer ejercicios sencillos con la boquilla y observarse el no mover nada la embocadura. Hacer ejercicios todos los días rutinarios, con un espejo delante, para ver que la embocadura está correcta, está totalmente plana, los labios paralelos, la vibración hacia adelante, no hacia abajo. Me pongo la mano delante y tengo que ver que la vibración da en el centro, que no va hacia abajo, no. Voy bajando y voy notando que la vibración sigue dando en el centro. Siempre en el centro. Ese es lo que te recomiendo, Juan Pablo, para hacer esos ejercicios. Viscoli Solí me pregunta qué ejercicios para fortalecer la embocadura. Yo recomiendo un libro muy importante que existe, que se llama El punto de vibración, de Maurice Benterfa. Es un libro que realmente te va a enseñar cómo utilizar justamente el punto de vibración en los ejercicios. Maurice Benterfa es un trompetista francés que hizo un libro sobre el punto de vibración y una serie de ejercicios que nos van a ayudar a mantener un punto de vibración, tanto en el agudo, en el medio y en el grave. Yo lo recomiendo buscarlo por ahí, que seguramente lo encontraréis y puede ser de mucha utilidad. Considero que los ejercicios que he puesto del soplo son ejercicios muy importantes porque a mí me ayudan a emitir el sonido de forma natural, una posición correcta, que no voy a hacer una mala posición. La posición paralela de los labios me va a producir un sonido fácil, bonito, con una cantidad de aire que va a ser grande, porque no voy a utilizar la lengua. Entonces, ese sonido ideal lo voy a buscar con el soplo. Y ese ejercicio rutinario, como veis aquí, voy buscando hacia abajo y también hacia arriba. ¿Para qué? Para entrenar la posición inmóvil de la embocadura hacia abajo y hacia arriba. ¿Más preguntas? ¿Ejercicios para relajar los labios después de estudiar? Pues soltar los labios con una estimulación general. Esos estiramientos y un masaje muscular muy importante. El masaje hace también, ayuda a que los labios están apelmazados, están presionados, pues lo vamos a intentar relajar, a estimular y a hacer un masaje importante. Y después de ese masaje
hacernos un lavado en la boca con jabón para que estén los labios limpios y posteriormente me tengo que echar una crema refrescante para descansar, una crema refrescante, un cacao labial para que esos labios me descanse con la sensación de frescor. Cuando se inflama el labio, me pregunta Elias Espinosa, cuando se inflama el labio, pues no tocar, relajar el labio durante un tiempo, un día, 2, 3, 4 días, lo que haga falta, echarse crema refrescante y descansar el labio, porque si está el labio hinchado, inflamado, es porque ha habido un exceso de trabajo. ¿Por qué las notas se rompen al tocar? Pues porque no hay un control. He estado diciendo antes que el sonido, cuando los labios hacen esta pinza que estoy haciendo aquí, el aire que viene detrás tiene que pasar por esa pinza. Entonces los labios tienen que controlar la vibración. Cuando el labio no controla la vibración, es decir, que el aire puede más, se rompe el sonido. El control del sonido está en la embocadura, en los labios. Ahora están mis labios haciendo una gran pinza y están sujetando todo el aire, que viene con una velocidad tremenda, pero estoy sujetando el aire. Cuando el labio se cansa, y estoy tocando, el labio se cansa, esa pinza se cansa, el aire no se cansa, porque el aire no es como los labios, el aire no son unos músculos. El aire sigue viniendo con una velocidad grande y el labio se cansa, entonces se rompe el sonido. Lo que hay que tener es fortaleza de la embocadura, fortalecer la embocadura y tener un buen control de la embocadura. Cristian, ¿cómo se puede trabajar la presión que se hace con el abdomen para los agudos? Eso sería otra clase más, diferente, ¿no? Porque el tema de la presión del diafragma en los agudos es un poco con lo que hemos hablado aquí, una gran pinza en la embocadura y una gran fuerza en el diafragma. Yo suelo utilizar un cinturón, me coloco un cinturón a la altura del ombligo y me lo aprieto un poquito y lo que intento es ver que mi diafragma está funcionando. Es como una especie de sensor, un cinturón que me va a decir que estoy utilizando el diafragma. Es la única forma. En el agudo, si veis, en esta posición que yo hago, yo me pongo la mano aquí. Es la fuerza que yo intento hacer cuando voy hacia el agudo. Te pongo el ejemplo también que hemos visto antes en esta imagen que pongo aquí. Aquí tenemos una cama elástica. La cama elástica es la que impulsa la columna de aire hacia el agudo, con una presión fuerte hacia el agudo. Es el mismo ejemplo, en una cama elástica nos impulsa. Pues nosotros es lo mismo, el diafragma nos impulsa. ¿Vale? Ese es el gesto que yo hago para el agudo. Juan Carlos me dice que cómo puede evitar la salida del aire de las comisuras. Se le escapa el aire por los lados. Bien, se te escapa el aire por los lados de la boquilla porque las comisuras son el extremo del labio. Estas son las comisuras. Es aquí donde tenemos que hacer una pinza que estire el labio. Esa pinza es muy floja en tu caso y al ser floja el aire se te escapa. Esa es la única explicación que tiene eso. José L. Díaz me pregunta lo del lápiz. El ejercicio del lápiz es un buen ejercicio para fortalecer la embocadura. El ejercicio del lápiz es un ejercicio en el que sujetamos un lápiz, o un bolígrafo en este caso, pero lo sujetamos con los labios, no con los dientes. Pero lo sujetamos manteniendo una postura horizontal de los labios. Esta posición, durante 1 minuto o 2, vamos a desarrollar fuerza en el labio. Lo que pretendemos con este ejercicio es desarrollar fuerza muscular. Pero yo la mayor fuerza muscular que realizo en los labios, la realizo con el ejercicio del punto de vibración. Es decir, todos los días hago 5 minutos diarios del punto de vibración, con ejercicios que solo utilizo en los labios.
Y ese ejercicio de 5 minutos diarios me van a producir una gran fortaleza. Es como ir a un gimnasio. En los labios tenemos que ir a un gimnasio. ¿Y cuál es el gimnasio de los labios? El punto de vibración. Ejercicios del punto de vibración. Y tocar todos los días mucho para tener una muy buena resistencia. Gabriel, Andreu, ¿cómo hago para no presionar y botar un sonido con la misma intensidad, maestro? No presionar. Es importante que busquéis ejercicios de James Stam. James Stam era un trompetista americano que utilizaba la no presión para tocar. Es decir, se intentaba quitar el instrumento para hacer ejercicios en el agudo. Él intentaba no presionarse, no apretarse. Y ahora el arpegio hacia arriba, buscando el agudo, con el mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo y máxima presión. Máxima presión del labio haciendo una pinza y máxima presión del diafragma. Pero no apretarse el instrumento. Eso es un error, ¿eh? No apretarse el instrumento. La conciencia tenéis que tenerla en retirar el instrumento. El instrumento no nos vamos a apretar, sino que nos lo vamos a retirar. Tiene que estar siempre pegado a la embocadura, por supuesto, porque si no, no suena el sonido. Pero que la inercia no sea hacia adentro, sino que sea mínimo que se quede o hacia afuera. Máxima presión del diafragma impulsando el aire, como a la cama elástica que hemos visto, y la pinza que sujete toda esa presión que estamos mandando de aquí. ¿Vale? Ese es el ejercicio que yo recomiendo para el agudo. Bueno, pues hasta lo importante de la clase, resumiendo, es un poco saber que la embocadura necesita de una correcta colocación, de un buen uso de los músculos de la embocadura, de un entrenamiento de la embocadura para coger resistencia y aguantar mucho tiempo de estudio, la importancia de la embocadura, de una correcta embocadura, de una buena colocación de la boquilla. Hemos dicho que la boquilla debe estar centrada, ni muy arriba ni muy abajo, ni muy al lado ni muy a la izquierda, justo en el centro. También, según la pregunta también que me ha comentado antes algunos compañeros vuestros, en los agudos, uno de los casos que también a mí me ha servido mucho es un curso que realicé con el fantástico tubo americano Sam Pilafian, que hice en Madrid allá por los años 90, 91, 92, un curso de... Sabéis que Sam Pilafian era un magnífico tubista americano, y él nos recomendó tanto a trombonistas como a tubistas realizar ejercicios con una boquilla pequeña. La boquilla pequeña, o bien de trompeta o de trompa, nos va a ayudar a centrar la circunferencia muscular. Nuestros músculos de la embocadura están adaptados de tanto tiempo de trabajar a un diámetro de esta boquilla. El diámetro de esta boquilla está hecho a esta musculatura. Entonces, Sam Pilafian lo que pretendía era utilizar una boquilla más pequeña para obligar el diámetro de la embocadura a cerrarlo y conseguir mejores agudos. También resumo de la clase que hemos intentado ver que hago una emisión, una producción del sonido mediante el soplo. El soplo, lo repito, eran 4 fases. La primera fase es colocar la embocadura con la doble postura, la de estirar y la de silbar. Esa doble postura, pensarlo diciendo la letra M, la tensión que tendremos va a ser importante para buscar el sonido. Echo una columna de aire, soplo el aire y con la presión del aire y en la tensión de los labios voy a producir el sonido, pero sin ninguna postura rara. Fijaros en el instrumento también. La segunda fase es hacer en un ritmo
aire y sonido. De manera que ya sé cuándo se produce la vibración del sonido. Ya sé la velocidad exacta y ya sé la velocidad y la tensión correcta de los labios. La tercera fase es eliminar el aire del principio y atacar directamente con soplo, pero sin lengua. Y la cuarta fase es igual que esta, pero metiendo la lengua. La escala con soplo y la escala con lengua. Son exactamente iguales. Con el soplo lo que vamos a conseguir es la estructura del sonido que queremos hacer. La lengua en la última fase ya nos va a darle forma al picado, a la articulación. Pero la estructura principal tiene que ser un soplo grande. Bueno, pues hasta aquí todos, ya no hay ninguna pregunta más. Si de todas formas tenéis alguna duda más, la dejáis aquí y os la contestaré lo más rápido posible. También os digo que podéis mandar por esta página de Facebook, me podéis mandar un audio por Messenger de Facebook, y ese mensaje en audio lo escucho rápidamente y os pulso y os mando otro con una solución para vosotros. Evidentemente que en esta clase, al no ver cada una de las boquillas, de la embocadura, de las posiciones, pues es difícil que os dé una solución. Yo en esta clase lo que pretendo es daros una explicación general de cómo trabajo yo, en este caso la embocadura, ¿no? La semana pasada fue el calentamiento y realmente hago mi punto de vista de este trabajo, ¿no? Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, Juan Carlos VG me dice: maestro, ¿por qué cuesta cerrar la embocadura para las notas altas? ¿Por qué cuesta cerrar? Porque hablo de la pinza, este es el labio de arriba y este es el labio de abajo, esa pinza que utilizamos para mantener el aire que viene. Si la pinza no aguanta y se queda abierta porque no tiene fuerza, el labio se rompe. En los agudos hay que tener mucha resistencia, mucha fuerza. Os recuerdo, el gimnasio de los labios. El gimnasio de labios es hacer todos los días ejercicios de punto de vibración, ¿vale? Y para eso, poco a poco, llegaremos a tener unos agudos grandes. Y acordaros también, hacer todos los días 5 minutos de boquilla de trompeta pequeña, pero solo 5 minutos, porque nosotros tocamos el trombón, no la trompeta. Entonces, la boquilla de trompeta la vamos a utilizar para cerrar nuestro diámetro muscular, porque nuestra boquilla de trombón es más grande y tenemos una musculatura hecha a un diámetro grande. Ahora lo que vamos a hacer es reducir la boquilla pequeña para hacer solamente 5 minutos de ejercicios de boquilla de trompeta. Bueno, pues nada más. Espero que sea de utilidad esta clase que hago. Y nada, cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Os pido también que difundáis esta clase, que compartáis este vídeo, que compartáis estas informaciones que os doy aquí, para que más gente pueda participar en esta clase. Y nada más, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 5. Gracias, hasta pronto.